andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes donde hablamos de las noticias de la semana. Como siempre, es un gusto subirme a este espacio. Soy Camila Carvajal. María Camila, buenas noches. Camila, es un gusto subirnos nuevamente aquí al Andén, acompañarlos en un programa especial en donde vamos a tener a los protagonistas de diferentes temas. Vamos a hablar de los temas que fueron noticia, sí, los más relevantes en una semana en la que lamentablemente, Camila, seguimos hablando de la guerra. Ya son 30.000 los muertos en Gaza por cuenta de ese enfrentamiento entre Israel y Hamas. Ya que usted se fue para Israel, ese país fue noticia en Colombia por la decisión del presidente Gustavo Petro, que dijo que definitivamente no va más la compra de armas a Israel, con las implicaciones que eso tiene para el ejército de Colombia. No se nos puede olvidar que parte de nuestras armas, de los repuestos, de las licencias, de los componentes que tiene el equipo del armamento de la fuerza pública en Colombia viene de Israel. Y entonces anuncia el presidente María Camila que no se compran más armas a Israel sin que sepamos qué va a pasar. Y el tema también es diplomático, porque también nuestra embajada en Israel va a tener esas repercusiones. Las relaciones con ese país son tensas desde la carta con Netanyahu, pero ahora más que nunca. Y hablando de diplomacia, esta semana sí que vimos episodios de esa novela de la Cancillería, de cómo el canciller encargado Luis Gilberto Murillo se da por enterado primero tarde de que la licitación de los pasaportes a Thomas Gregan Sons había sido adjudicada por el secretario general de la Cancillería, y ya estamos terminando semana, es en un cruce de versiones sobre si Luis Guillermo Murillo puede ser canciller y si la licitación estará firme o no en este momento. ¿Qué va a hacer la empresa y qué va a hacer la Cancillería? Qué verdadero dolor de cabeza para el gobierno este asunto de los pasaportes, un asunto que entiende poco la gente en la calle. Es muy técnico, pero para intentar resumirlo en lo que pasó en la semana, es el secretario general de la Cancillería, un hombre con mucha experiencia, el doctor Salazar, José Antonio Salazar, a quien en la Cancillería el gobierno del presidente Petro al final declara insubsistente, saca del cargo, porque dice el propio presidente que traicionó al gobierno. ¿Qué hizo el señor Salazar? Pues que echó para atrás una decisión del canciller suspendido Álvaro Leiva y le entregó la licitación por 599 mil millones de pesos a Thomas Gregan Sons, y eso ha puesto literalmente fúrico al presidente y al canciller encargado. Pero ¿sabe también esta de qué fue la semana? ¿De qué? De Mancuso. Volvió el ex jefe paramilitar a Colombia. Pasaron 16 años desde que estaba preso en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico, y ahora fue el momento de verlo regresar a territorio colombiano, eso sí, donde sigue con deudas pendientes con la justicia, así sea gestor de paz. Y por esas deudas es que precisamente ha molestado tanto a las víctimas y a diferentes sectores políticos ese nombramiento que usted decía, su designación como gestor de paz. Y dice el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que es fundamental escuchar su verdad para contribuir a la resolución del conflicto. También fue la semana, hablando de conflicto, Camila, donde vimos un lamentable episodio que tiene que ver con hombres de la fuerza pública en Putumayo, donde según el mismo general de esa brigada, según la misma dirección del ejército, hay infiltrados de las disidencias. Este joven soldado que asesinó a sus 3 compañeros es de las disidencias según el ejército, lo que nos deja sobre la mesa varias preguntas, como cómo puede hacer la fuerza pública para evitar estas infiltraciones, y si hay más en las diferentes brigadas donde se supone se está defendiendo a los colombianos. ¿Sabe a mí qué me pregunta me queda del episodio? ¿Cuál? No, pues que las disidencias están en un cese al fuego con el gobierno en medio de una negociación. ¿Qué implicaciones va a tener esta situación en esa mesa? Dice el ejército que infiltraron a sus hombres y que lo que ocurrió en Putumayo es que le pagaron a un militar para que matara a compañeros y se robara el armamento. Pero esas no son las únicas preguntas. Cuando logran capturar a este joven de 19 años, dice el ejército se enfrentó con la policía que hacía el operativo y que por eso le dispararon, pues murió producto de las heridas, y todo esto es materia de investigación precisamente por la inspección del ejército y de la policía. Sobre este episodio, el ministro de Defensa, bien, gracias.
porque no es que sepamos mucho del señor ministro Iván Velázquez. Y por último, María Camila, esta también fue la semana del susto en Medellín. ¿Qué tal el episodio del helicóptero? Pero definitivamente cuando uno no se va a morir, ahí está la prueba. No les toca, y hablaron los 4 tripulantes de este helicóptero, que ustedes pueden ver el video en bluradio.com, en nuestras redes sociales. No sabemos cómo están vivos, porque generalmente, Camila, y esto hay que decirlo, cuando un helicóptero se cae, son casi que reducidos, nulos, los casos en que los tripulantes quedan vivos por el efecto del golpe. Pues aquí corrieron con una buena suerte y hoy están contando la historia. Ese es el resumen de lo que pasó esta semana, con también noticias positivas como la COP16, que ya tiene logo, es una flor de inírida, y ese va a ser nuestro primer tema, ¿le parece? Buenísimo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con un invitado que nos va a explicar qué es la flor de inírida, por qué es el logo de la COP16 y qué significa para nuestro país. Una pausa, ya les presentamos el primer invitado. Bienvenidos. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Es un gusto seguir con ustedes. Recuerden que también pueden participar de esta conversación en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Hoy es un andén diferente, María Camila, porque vamos a hablar de las noticias de la semana, no en debate, sino con los protagonistas en un espacio para que nos cuenten quiénes fueron noticia en la semana que está terminando en Colombia. Y la noticia, una de las más importantes en el suroccidente colombiano y en el Ministerio de Ambiente, es que la muy famosa COP16, que será en el segundo semestre en el sur del país, particularmente en Cali, pues ya tiene logo. Sí, señora. Y es una flor. Es la flor de inírida, que es una belleza. Yo le cuento que yo tengo unas en mi casa, Camila, ¿sí? Y estas flores las tengo hace aproximadamente 2 años. Y no ¿Las suyas de colores, como la del logo de la COP? Exactamente. No, la mía puntualmente, y ya nuestro invitado nos va a explicar más, es de ese color del que siempre hemos conocido la flor de inírida, que es como un rosadito un poco más fuerte, casi que un fucsia. Sí. Y la flor, Camila, tiene la particularidad que aunque sí se seca, siempre se conserva y usted la puede tener durante años allí exhibida y es muy bonita. Pero bueno, hablemos de esto. Camila, es una alegría hablar de la COP16, hay que decirlo, en medio de toda la situación que vive nuestro país en las últimas semanas. Este tema sí que nos ha sacado sonrisas. Vamos a saludar a Daniel Gutiérrez, él es director de Save the Amazon y Shambhala, es un joven que se sube hoy al andén, esperamos tenerlo mucho más. Daniel, y cuéntenos por favor, ¿por qué es importante que ya Colombia haya presentado esta flor de inírida tan bella y representativa de Colombia como logo oficial de la COP16? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de estar acá en el andén con ustedes. Bueno, pues es como ya empezar a manifestar por parte de Colombia cómo es que nos imaginamos esta COP, ¿no? Que de alguna manera es importante para nosotros, qué biodiversidad de nosotros queremos hablarle al mundo de. Entonces creo que el hecho de haber escogido la flor de inírida, y no únicamente la flor de inírida, sino como con las características que fue escogida, que fuera multicolor, que pues básicamente en el logo tiene 36 pétalos, que son de las 23 metas que tenemos en este momento en los acuerdos de biodiversidad que se hicieron en la anterior COP, y las 13 ecorregiones de Colombia. Entonces como que todo tiene un significado y pues obviamente el escarbarlo pues es lo importante y por eso es que estamos acá, ¿no? Claro, usted es experto en estos temas y el país quizá apenas va a empezar a entender la importancia de un evento como la COP16 para hablar de biodiversidad. ¿Por qué cree que debió ser la flor, precisamente esta, la de inírida, el logo de uno de los eventos internacionales más importantes en la historia reciente que vaya a tener a Colombia como sede? ¿Es así de importante la flor para que sea ese el logo? Pues la flor de inírida es una especie endémica. ¿Qué significa que es endémica? Que se da, pues se brota específicamente en esta región de Guainía y en ningún otro lugar del mundo. Eso es como la definición de endémica. Entonces, como si me preguntas qué tan importante es, la pregunta es ¿qué significa importante para ti, no? O sea, porque claro, si es importante en el sentido de que se encuentra en todo el mundo, pues naturalmente no, pero pues de eso se trata, de que querramos nosotros mostrar esa particularidad de nuestra biodiversidad. Y bien, ustedes lo decían, la flor de inírida tiene algo muy especial y es que
aguanta muchísimo tiempo sin agua, aguanta también con fuertísimas inundaciones, aguanta en periodos de mucho calor de verano, aguanta en periodos de mucho invierno. Entonces creo que también cuando el gobierno pensó en este logo, seguramente lo pensó de esa manera, en que es tal vez una manifestación de lo que necesitamos ahora como humanidad en estos momentos de crisis ecológica. Que sí, qué bello ese significado. Es hermosa también. Sí, es hermosa, es muy linda. Pero Daniel, quiero preguntarle, yo entiendo el punto de Camila y precisamente ahí usted nos responde. La importancia es que es una flor que solo está aquí. Que solo está aquí y que representa tantas cosas como usted nos ha contado. En el mundo ambiental, de los ambientalistas del que usted hace parte, ¿cómo vieron esa elección? ¿Esperaban que fuera, no sé, el frailejón, teniendo en cuenta que tenemos más del 50% sí, de los había páramos otros candidatos del mundo, y pues Ernesto Pérez tan famoso que se ha vuelto en los últimos años? En fin, ¿cómo vieron ustedes que puntualmente la flor de Inírida fuera elegida como el logo? A ver, yo en los grupos en los que pertenezco donde se ha hablado del tema, todos han estado como que muy contentos. Muchos inclusive no conocían todavía la flor de Inírida, entonces eso mismo dice que no era como la especie más representativa que existe en Colombia. Pero, por ejemplo, algo que sucedió muy especial es que fue la primera vez que en una COP de biodiversidad el logo fue una flor. Entonces, como que Okay. creo que ahí estaban como de alguna manera ya siendo vanguardista el gobierno en la manera en la que aproxima lo que es importante la biodiversidad. No es necesariamente el panda o el jaguar o estas como especies que son tan visibles para todo el mundo, sino pues como algo que sea endémico, más particular. Entonces, creo que fue un mensaje bien recibido por parte de los ambientalistas. Hablemos ahora de la COP como evento internacional que está preparando Cali para ser la sede. Daniel, ¿qué esperan de la COP? Quienes saben de biodiversidad, de medio ambiente, de la importancia de combatir el cambio climático, ven en la COP la esperanza de que nos pongamos de acuerdo en hacia dónde debe ir el planeta en esta lucha por ayudar también al medio ambiente. Usted particularmente, ¿qué espera de ese evento de biodiversidad? Bueno, pues esa pregunta es muy amplia, pero yo diría que me gustaría dividirla en dos partes, ¿no? Sí. Como históricamente, y esto es algo que se ve como en todos los registros académicos sobre estas conferencias de las partes, siempre se hacen muchos compromisos. De hecho, el anterior año en la COP que se hizo en Canadá, hubo un compromiso demasiado importante que fue que nos fijamos las metas de biodiversidad mundiales en cuanto a lo que deberíamos lograr. El problema es que nunca se cumplen esas metas, porque como se decimos en Colombia, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esto ya también significan como que discusiones políticas entre los distintos países. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo me espero? Esta COP es muy importante porque es la primera COP después de que se hayan puesto estos compromisos. Entonces, tiene que ya haber compromisos operativos por parte de los países de cómo es que van a cumplir estas metas que se fijaron anteriormente. Creo que, como en todas las COP, va a haber muchos anuncios grandes que es posible que después pues, corran el riesgo de no cumplirse. Entonces, como que sí, yo le tengo algo de escepticismo a todos los anuncios que muestran las COP, pero que igual son importantes, ¿no? Eso no significa que no se deberían dar y pues que no deberíamos pues, darle visibilidad a los temas de biodiversidad como sucede durante estos días. Y pues la segunda parte en la que me gustaría dividir esto es qué significa la COP para Colombia, ¿no? Para Claro. Colombia, para poder nosotros hacer parte pues sí, como de este selecto grupo. Y básicamente, ahorita que yo hago parte de distintos grupos ambientalistas, les puedo asegurar y a todos los oyentes que todo el mundo se está moviendo. No se trata únicamente de lo que está sucediendo en el gobierno, sino grupos de colegios, grupos de empresas, grupos de colectivos ambientalistas, grupos de colectivos indígenas. Todo el mundo está tratando de moverse para que sabe que tenemos una oportunidad como Colombia para mostrarnos ante el mundo. Entonces creo que para el manejo de nuestra biodiversidad, nuestra conciencia, va a ser tremendamente positivo y va a haber todo tipo de proyectos. Quería preguntarle eso, digamos, desde la mirada de un ambientalista como usted, director de Save the Amazon, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer todos los colombianos para prepararnos para este evento y qué hacen puntualmente ustedes? Yo me imagino que usted va a estar en el evento. Sí, a ver, ¿qué puede hacer el colombiano? Pues, o sea, yo diría que
siga las distintas noticias, siga a distintos colectivos ambientalistas que desde ya van a empezar a decirle a la ciudadanía, oiga, queremos básicamente tener ideas de la ciudadanía para después poderle entregar a los distintos cuerpos diplomáticos de las COP. Entonces, eso es algo particular que se puede hacer desde ya, como identificar cuáles son esas organizaciones ambientales, seguirlos, que después ellos van a venir a decirles cómo ustedes pueden contribuir. Y pues nosotros, pues eso sí es, o sea, claro, para nosotros es como el momento más importante en nuestra historia posiblemente. Sí. Sí. Entonces, claro, pues no solo únicamente queremos como tener un espacio de incidencia con el gobierno para que le pongamos atención a la Amazonía, sino también algo que sucede en las COP es que además de darse todo este espacio diplomático de negociaciones, que es la razón principal de las COP, también vienen la gran mayoría de las empresas del mundo a poder decirle al mundo qué es lo que están haciendo en materia de biodiversidad, a encontrarse, porque es la conferencia mundial de biodiversidad. Entonces, pues, ya que nosotros somos los anfitriones, poder mostrarle a las distintas organizaciones, fondos de inversión, todos los proyectos que tenemos, pues ahí estaremos completamente. Daniel, usted como director de Save the Amazon, ¿ha sido ya convocado por el gobierno para algo de la preparación que tiene el país en este evento? No, pero bueno, también es que deben estar ahí embolatados. Sí, esto está empezando. Lo que pasa es que ya la candidatura está confirmada, la sede es Cali, terminada esa puja con Bogotá, y dice la ministra, esto además es un asunto muy rápido porque la COP está prácticamente a la vuelta de la esquina. Una última pregunta, María Camila. Sí, le quería preguntar sobre los preparativos. Me imagino que ya habrá el momento de hacer esos enlaces y esos contactos con los diferentes representantes del sector ambientalista, pero ¿qué podríamos esperar de aquí en adelante en materia de organización? Ya tenemos logo. ¿Qué sigue, Daniel? Bueno, pues básicamente hay como estas COP tienen dos distintas, como por decirlo así, espacios, que se hacen llamar la zona azul y la zona verde. La zona azul es como donde se dan las negociaciones, que es donde está sobre todo el cuerpo diplomático y las organizaciones que lograron entrar como ONGs, que son observadoras de los procesos, etc. Entonces, el gobierno y la ciudad de Cali como que asignan los cupos para la zona azul y después también asignan quienes van a tener stands, quienes un espacio para poder mostrar lo que hacen en la zona verde, que es ya la zona que está abierta a todo el público. Entonces lo que deberíamos esperar es que ya estén como los anuncios por parte del gobierno de cuándo pueda usted aplicar para la zona azul, qué usted tiene que hacer para la zona verde. Eso en materias como ya muy directamente de lo que es la gestión de gobernanza por parte del gobierno y la ciudad, pero pues ya detrás de eso siempre Cali se convertirá en este espacio de que todos los hoteles van a estar llenos, todos los distintos auditorios van a estar llenos, aunque no sea propiamente del evento gubernamental, sino de la empresa que va a hacer un evento específico de la COP porque ellos quieren estar allá y mostrarse. Entonces como que allá también se van a dar muchos distintos eventos y pues sí, eso es como lo que podríamos esperar. Y la conclusión es que va a ser sin duda alguna un gran evento con Colombia como anfitrión, con Cali. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en el Andén y por supuesto esperamos que usted como joven que está al frente de esta organización de Save the Amazon se suba nuevamente aquí al Andén al programa de Jóvenes para que le demos esa relevancia puntualmente al tema ambiental. Gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Buena energía. Y esto apenas está comenzando. Sin duda, la COP16 será un asunto del que todos tendremos que ir enfocándonos y del que todos tendremos que ir hablando porque apenas va a empezar con Cali como protagonista y con la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, al frente de un asunto que no es menor por lo que significa, María Camila, por la cantidad de visitantes que trae al país y un dato que ha resaltado la ministra, por el discurso del presidente Gustavo Petro tan enfocado en lo ambiental. Que siempre tiene su enfoque ambiental y pues una recomendación para usted y para los usuarios, compren ya sus flores de inírida porque me imagino que la producción va a estar a tope y Camila, veremos la COP y el escenario en Cali lleno de estas hermosas flores. Le contaré qué color encuentro y si es verdad eso de que la flor nunca se muere, es que verdad, está ahí yo de color, a ver si eso es cierto. Una nueva pausa en el Andén para que nos vamos al Congreso, ¿le parece? Sí. Porque hay allí unos proyectos, no todo fue peleas, reforma pensional, problemas con la reforma a la salud,
salud, hay también otros proyectos que están caminando en el Congreso y que se los vamos a presentar aquí en el Andén. Una pausa, ya regresamos. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bueno, María Camila, otro de los temas por los que vamos a pasar en este recorrido por el Congreso ha sido la posibilidad de que los parlamentarios puedan pasar de un partido a otro, de un movimiento político a otro, lo que se llama el transfugismo. Hasta ahora es una propuesta. Recuerde usted, Camila, que hay muchos congresistas que aseguran sentirse presos en sus colectividades, en sus partidos políticos por cuenta de la doble militancia con la que pueden ser sancionados. ¿Por qué? Porque tuvieron algún tipo de lío, de problema con los jefes de su partido, con la dirección del partido, problemas de toda índole y no pueden cambiarse o cambiaron también de postura. Que pasan la política colombiana. Exactamente. Y no pueden cambiarse de colectividad sin incurrir en la doble militancia. Por eso vamos a saludar a esta hora a la representante Marelén Castillo. Ella es actualmente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Ella ocupa una curul ella me está corrigiendo ahí, ya la vamos a escuchar, pero ella ocupa hoy la curul de la oposición por cuenta de ser la fórmula a la presidencia de Rodolfo Hernández, que fue segundo en las elecciones presidenciales. Doctora representante Marelén, bienvenida al Andén y cuéntenos por favor por qué está promoviendo, apoyando esta iniciativa. Bueno, primero que todo, muchas gracias por este espacio, un gusto volverlas a saludar, señoritas. Yo estoy en una curul que lea el estatuto de oposición que me dio, como bien lo dices, por haber acompañado a la fórmula vicepresidencial hace 2 años. Le recuerdo que esto se hizo por un grupo significativo de ciudadanos y cuando se transformó en un partido no fui convocada, por lo cual no soy parte de esta colectividad. Pero llegando al tema que nos trae en este espacio, que es el transfugismo. Hoy las fuerzas políticas en Colombia se están moviendo. No solamente a nivel nacional, sino al interior de los partidos. ¿Y qué estamos observando? Estamos observando que hay partidos que acompañaron las elecciones hace 2 años, que se definieron de gobierno, otros que se definieron en oposición y otros independientes. Pero en el transcurso del legislativo hemos visto cómo han sido la toma de decisiones y cómo han sido las votaciones. Y se va viendo cómo al interior de los partidos no hay una única razón o un único lineamiento, sino que empiezan a tomarse diferentes líneas de acción. Uno puede observar en diferentes partidos que se encuentran independientes en el mismo partido, oposición o de gobierno. Pero voy un poco más allá. Cuando uno toma la decisión de ir a un grupo significativo, de ir a un partido, a un movimiento, uno va con coherencia. ¿Por qué con coherencia? Porque ese grupo o ese partido tiene una plataforma ideológica, tiene un sentimiento, tiene unos valores y unos principios que uno escoge seguir. Pero ¿qué pasa cuando esos principios, esa plataforma ideológica cambia en el tiempo? Pues no es coherente uno permanecer en un espacio que no está acorde a sus pensamientos, a su ideología. Y lastimosamente, muchos compañeros hoy se encuentran ahí, amarrados, podemos decir, se encuentran ahí impedidos de poderse mover y tomar otras opciones por una normatividad que está en Colombia vigente. Entonces lo que estamos buscando con este acto legislativo es que según ese orden político que se está dando hoy, según esas fuerzas políticas en su movimiento, los colombianos que hacemos un ejercicio legislativo tengamos la posibilidad de estar en un partido que realmente nos represente. Sí, doctora Castillo, ¿habría condiciones para ese cambio de un partido a otro si se aprueba su proyecto? Pues la única condición que nosotros estamos pidiendo es que es por única vez, o sea que es un ejercicio que se realizará una vez. Ustedes saben que por ser un acto legislativo tenemos que llevarlo a cabo para su aprobación de 8, tienen que realizarse 8 debates para que pueda ser aprobado. ¿Y qué necesitamos? De darse como es por única vez y que todos los congresistas que no se sienten cómodos porque no hay coherencia
en la base ideológica con las que ellos ingresaban a su partido, puedan tomar una acción donde puedan seguir haciendo su representación política. Sí, ¿cuál podría ser una manera de resolver estos problemas actualmente? Porque, pues, representante, 8 debates es un montón de tiempo, un acto legislativo se demora mucho. ¿Qué piensan hacer mientras tanto esos compañeros que, como usted lo menciona, y son varios, están presos en su colectividad? Pues mira, creo que sobre todo hay una voluntad muy grande de los congresistas. Hoy tenemos el apoyo de un muy buen número tanto de Cámara de Representantes como de senadores. Esperamos que las agendas se den para que se puedan cumplir y tenemos puesto claramente el escenario, este punto fijo donde queremos llegar, y es que en el mes de noviembre podamos tener el ejercicio con sus 8 debates y en el próximo año esperamos que en febrero el presidente de la República pueda generar la orden y pueda sancionar este acto legislativo para que realmente los colombianos puedan participar. Nosotros, sobre todo los que nos encontramos en el Congreso, podamos participar en las nuevas contiendas electorales para el Congreso de la República y tener la posibilidad de estar en un espacio político y en un colectivo político que represente los ideales de cada uno de nosotros. El famoso transfugismo que ha dado tantas noticias en Colombia. Que se ha caído tantas veces en ese intento en el Congreso. Doctora Castillo, una pregunta final. ¿Qué le responde usted a quienes critican y aseguran que de alguna manera sacar el transfugismo sobre la mesa es abrir una puerta para que, por ejemplo, un parlamentario decida hacer campaña y hacerse elegir por el partido que le permita, de acuerdo al reconocimiento de ciudadanos, a la postura en las listas, al número de lista que le toque, y que una vez elegido, pues cambie de banderas y simplemente diga, yo ya me cambio para otra colectividad? Que se use esto como una especie de excusa para ganarse, por ejemplo, una curul en el Congreso. ¿Qué le responde a esos críticos? Mira, en ese punto que tú me estás manifestando, estoy de acuerdo, ¿sí? Lo que estamos manifestando hoy es que los partidos están cambiando sus bases ideológicas, están cambiando sus principios y que eso necesita un reajuste en Colombia. O sea, estamos en un momento histórico que no se ha vivido en el país. Imagínate compañeros que están en partidos de gobierno y que no están de acuerdo con el ejercicio político que se realiza actualmente en este gobierno. Ellos están en ese partido porque se les prometió un cambio, porque se les prometió que la gestión política y el ejecutivo iba a realizar acciones diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, ellos hoy se encuentran, como tú bien lo dices, presos en esos partidos. O sea, hay que entender. Lo que yo les pediría a los contradictores es que entiendan el momento histórico que estamos viviendo y haber un reajuste, porque yo hago una pregunta. Si un partido se registra con unos estatutos, con una plataforma ideológica, ¿por qué la cambia en el transcurso del tiempo? ¿No debería existir también una sanción para ellos? Mira que es en doble vía. No solamente es el congresista, sino también todo el colectivo político. Pues eso habrá que verlo, y esta es una pelea bien interesante, una puja que está por darse con este proyecto. Es Marlene Castillo, representante a la Cámara. Representante, gracias y éxitos en este intento por este proyecto de ley. Esta vez lo vamos a lograr porque los colombianos se lo merecen y el Congreso también. Gracias. Gracias a usted, María Camila. Ahí está, para quienes nos ven y nos acompañan a esta hora, es la posibilidad de que nuestros parlamentarios puedan estar en el partido, dicen ellos, como lo defiende la representante Castillo, estar en el que mejor se adapte a sus principios, banderas y políticas, aunque muchos, ya lo hemos visto, pasan de uno a otro. Pero vamos a seguir en el Congreso de la República, porque le tengo otro invitado. A ver, ¿sobre qué tema? Ya ha estado en el andén varias veces, lo hemos tenido en el programa de Jóvenes para Jóvenes, lo vi hace poquito muy viral en redes sociales con la campaña a propósito del ruido, de ese ruido que se está viviendo en las ciudades, y hoy nos va a hablar de la ley de la música. Usted que cubre Congreso sabe que esta ha sido una batalla
entre otros, de quien está con nosotros en el andén. Es un gusto saludar esta noche a Daniel Carvalho, representante a la Cámara que nos acompaña hoy. Hola Daniel, representante, bienvenido, buenas noches. Hola Camila, un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes del andén. Hablemos de la ley de la música, porque lo veo muy activo contando lo que pasó esta semana con ella en la Cámara de Representantes y quizá no todos los colombianos estábamos enterados de eso. ¿Qué es la ley de la música? Bueno, la ley de la música es una iniciativa del representante Juan Carlos Lozada y mía. Se trata de una ley que busca mejorar las condiciones del ecosistema musical en Colombia. Reconocemos en la música tal vez el primer talento artístico de nuestro país, y no solo en materia cultural, sino también en materia comercial. Colombia es un país que exporta música. Entonces buscamos con esta ley darle diferentes beneficios a los músicos colombianos. Les pongo 2 o 3 ejemplos. Sí. 1, exención del IVA en la compra de instrumentos musicales. Algo sencillo, pero de mucho impacto para los músicos. 2, facilitar el transporte de los instrumentos musicales en las aerolíneas comerciales de Colombia. Fundamental también si queremos que los artistas puedan circular dentro del país. Y tercero, se va a crear una red de bares y restaurantes clasificados como recintos para música en vivo. Queremos facilitar entonces que en estos restaurantes y bares los artistas puedan presentarse con unas facilidades técnicas y económicas, y también esto pues incentiva, digamos, la circulación y demuestra que también queremos articularnos con el sector privado. Este es un proyecto de ley que no busca, digamos, sacarle más plata a la nación, sino por el contrario, reorganizar una cantidad de recursos que hoy no se están utilizando adecuadamente. Sobre eso le iba a preguntar, representante Carvalho, porque todos esos beneficios que son sumamente interesantes y que son de cierto modo una deuda con el sector de los músicos en el país, pues cuestan y por lo que le escucho no va a ser poquito. Tenemos mucho talento en materia musical en el país. ¿Cuáles son los recursos que se van a reorganizar y qué garantiza que eso se haga así? Hay 2 o 3 fuentes de recursos bastante importantes. El primero es la ley de espectáculos públicos. Es una ley bastante buena en Colombia que hace que por cada concierto, por ejemplo, que se hace en una ciudad, una parte de lo que se recauda va hacia esa ciudad y la tienen que invertir en unos temas relativos a los espectáculos públicos. Pues resulta que casi el 80-90% de lo que se recauda es gracias a la música, pero al sector musical solo se le devuelve un 20%. Entonces ahí hay una parte que queremos destinar exclusivamente para la música, que me parece que es apenas justo. Otra forma es en lo que son las estampillas pro cultura de los municipios y departamentos. También queremos, sin quitarle esa plata a los departamentos o municipios, y queremos que al menos un 10% sea reinvertido en la música. Y tercero, y tal vez el que ha sido más polémico, es que hay una parte muy grande del dinero que hoy recauda Saico que no se le está devolviendo a los artistas porque estos no lo reclaman, y entonces Saico se está quedando con esa plata ahí sin tocar. Nosotros no creemos que esa plata deba quedarse en manos de Saico, que es un ente privado, sino que debe ser manejado por el fondo musical que se crea con esta ley y que no le quita sus derechos a los artistas, pero que sí puede ser utilizada mientras tanto para el beneficio del sector musical. Representante, entremos un poco a explicar por lo menos esos 3 puntos o esos 3 titulares que usted mencionaba al principio. De un descuento, una disminución en el IVA a la hora de comprar instrumentos musicales, que es una pelea, María Camila, muy parecida a la que hoy tiene el sector del turismo para decir bajen el IVA a los tiquetes aéreos. Pero me cuesta y me da un poquito en la práctica entender cómo va a ser facilitar el transporte de instrumentos aéreos en las aerolíneas. ¿Usted cómo se lo está imaginando? Eso es algo que estamos negociando directamente con las aerolíneas. El ministro de Cultura también está de acuerdo con eso. No puedo dar aún detalles específicos de cómo será, pero sí puede ser una regulación. Ojo, no estoy diciendo que vaya a ser gratuito. En el caso de los instrumentos musicales sí queremos extensión total del IVA. Sí. En el caso del transporte de instrumentos musicales no pretendemos que sea gratuito, pero sí creemos que puede haber una regulación, de hecho acordada con las aerolíneas, en que haya unas tarifas fijas y unas facilidades. De hecho les voy a contar otro beneficio que pretendemos tener con esta ley.
Actualmente, el sector audiovisual y cinematográfico tiene unas facilidades para la expedición veloz de visas y de pasaportes. Queremos que también los músicos tengan este tipo de beneficios. Representante, díganos por favor puntualmente qué tipo de músicos pueden acceder a estos beneficios y cómo se identifica pues un músico en Colombia. Bueno, Colombia tiene un sistema de información musical, el CIMUS, y también hay un registro de músicos. Actualmente, para registrarse ahí cobran. La ley plantea que el registro, en el registro colombiano de músicos, debe ser gratuito. Entonces, a partir de eso, pues ya podemos además tener un buen censo de los músicos del país y poder hacer un seguimiento de cuántos son, dónde están, a qué género se dedican, cómo les está yendo. Y de hecho en el mismo registro también queremos que esté este registro de recintos de música en vivo, donde vamos a poder incluir bares y restaurantes que deseen hacer digamos el registro para presentar música en vivo y puedan empezar a acceder a facilidades, obviamente con ciertas condiciones. Este proyecto, representante Carvalho, usted no hace parte del gobierno, pero entiendo tiene el visto bueno, el guiño del gobierno nacional. Sí, mira, este proyecto ha sido muy lindo porque lo construimos con Juan Carlos Lozada, tuvimos el apoyo de 15 congresistas más entre Cámara y Senado y sobre todo ha tenido un apoyo muy bueno del señor ministro de Cultura, Juan David Correa, y de hecho el ministerio escribió todo un capítulo de esta ley que se refiere a los sonidos comunitarios y ancestrales. Que también me parece que es muy lindo porque en Colombia, en su inmensa diversidad cultural, pues hay una diversidad musical y hay todo un capítulo de la ley escrita por el ministro de Cultura. Entonces ha sido muy bueno porque demostramos que, mira, aquí hay como 8 partidos diferentes metidos. En la plenaria de la Cámara hubo una votación unánime a favor del proyecto. Entonces son este tipo de iniciativas que demuestran que Colombia sí puede unirse alrededor de ciertas cosas como la música. Por fin encontraron, María Camila, perdóneme que la interrumpa, un proyecto en el que se unieron en este Congreso, particularmente en la Cámara de Representantes. Es que eso le iba a preguntar al representante Carvalho porque llama la atención que pues en medio de toda la peleadera y el ambiente tan crispado que se vive ahora en el Congreso y la dificultad de las reformas del gobierno, mire ese proyecto que avanzó pues a buena marcha. Representante, ¿cuánto duró el trámite? Y pues menciónenos qué partidos lo apoyaron. Unanimidad, la entiendo que fue toda la plenaria a favor, entonces. Sí, última votación fue 96-0. Ok. Hubo, ¿qué partidos? Estuvo, pues obviamente el Partido Liberal, que es el de Juan Carlos Lozada, pues yo estoy solo en mi partido. Por cierto, apoyo la ley de transfugismo de la que estaban hablando antes. Ah, es que usted es uno de los que está preso. Verde, usted está preso, sí. Preso me parece que es muy duro, pero... Bueno, usted está entonces en un movimiento político con el que ya no comparte. Hay que contarle a quienes nos ven y nos escuchan, María Camila, que él hace parte del movimiento de Ingrid Betancourt y ahora, pues junto a Humberto de la Calle, está ahí un poquito preso, aunque él nos diga que no. Representante, pero volvamos a hablar de esa unanimidad. Sí. Estaba el partido de la U, estaba el partido Cambio Radical. Tengo que decir que el vicepresidente segundo de la Cámara, Juan Espinal del Centro Democrático, fue fundamental para que se pudiera dar el debate el día de ayer, de antier ya. De modo que, insisto, es un tema, recibimos proposiciones y aceptamos de más de 25 congresistas. De modo que, de nuevo, esto es uno de esos temas en que la gente reconoce y además, por un lado, yo le destaco 2 virtudes. No estamos simplemente pidiendo subsidios, no es eso. Estamos reutilizando una plata que está ahí y segundo, nos estamos apoyando también en el sector privado a través de los bares, los restaurantes y también los productores. De modo que es un proyecto, insisto, que genera buena unanimidad. Una pregunta final, representante Carvalho, ¿cómo está el ambiente en Senado? Porque ya ustedes hicieron esa primera tarea en Cámara, esto va a Senado y allí, ¿cómo ve usted el ambiente con este asunto? Yo siento el ambiente bueno, Camila, por 2 razones. En primer lugar, este es un proyecto que pasó de forma unánime por Comisión Sexta de Cámara y por plenaria de Cámara. Veo difícil que un senador, después de ver unanimidad total de la Cámara, venga pues como a oponerse. Segundo, porque también cuenta con el respaldo del gobierno y contó con el respaldo de partidos opositores al gobierno. Entonces es fácil mostrar que es un tema y es un proyecto que genera, insisto, unanimidad. Qué pena con la
excesiva utilización del término, pero así lo sentimos. Incluso yo creo que los congresistas que son opositores al gobierno, por ejemplo los del Centro Democrático, pueden encontrar en muchas partes de este proyecto ecos de lo que fue la ley naranja del expresidente Iván Duque, porque reconocemos que también hay un potencial industrial y económico en esta ley de la música. Entonces yo espero que no haya mayores dificultades. Pues estamos atentos a cómo se da el trámite en Senado, ya hecha la tarea en Cámara. También queríamos esta noche contarle a quienes nos ven y nos escuchan, a todos los jóvenes del andén, de la ley de la música. Es el representante a la Cámara, Daniel Carvalho. Representante, gracias por habernos acompañado y volvemos a conversar cuando esto, como usted lo anticipa, pues ojalá tenga luz verde también en el Senado. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos y un saludo siempre al andén. Gracias a usted, María Camila. Así que en este paso por lo que fue noticia en el Congreso de la República, hemos compartido con ustedes dos proyectos que están en discusión, que están en trámite. Uno, ya con luz verde, el del representante Carvalho y el representante Lozada, que ya va a mitad de camino, ya salió de la Cámara. La ley de la música, yo creo que va a encontrar muy pocos opositores en el Senado, porque al final es una deuda con ese sector. Es que imagínese usted lo que hoy vale comprar un instrumento para un artista que es emergente y que necesita de ese apoyo, claro, o que necesita dar un concierto y muchas veces vale más llevar el instrumento que lo que cobra por su presentación. Y claro, la música en vivo, que sin duda será uno de los eventos o de los ítems que jalone la economía, como lo ha anticipado el DANE, los famosos conciertos y shows que cada vez mueven más el entretenimiento, y el proyecto que usted ya nos representaba y que nos explicaba de transfugismo. Así que si le parece, vamos a hacer una pausa porque nos vamos a ir a hablar de la encuesta Invamer, que es otra de las noticias de esta semana. Así que en segundos analizaremos esa encuesta. Una pausa, regresamos. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bueno, y hablemos de la política de la que se hace todo tipo de análisis en el Congreso, producto de una encuesta. La encuesta de la semana es la Invamer Poll, María Camila, que midió al presidente Gustavo Petro, a su gobierno, la imagen que tienen los colombianos de él, cómo está la actitud de los colombianos, el pesimismo o el optimismo, y también midió a los alcaldes. Esta es la primera medición de quienes llegaron a los cargos en los diferentes municipios, en las diferentes capitales de departamento. Y bueno, el dato principal es bueno para el presidente Gustavo Petro, que subió 9 puntos en aprobación cuando venía en una caída constante. Sí. Pasó del 26 al 35%, y ya vamos a analizar con el encuestador por qué pasó esto, qué es lo que está sobre la mesa. Su desaprobación está en el 58%, y aunque tuvo una disminución leve, Camila, aún el 63% de los encuestados creen que las cosas en Colombia están empeorando. Sí, señora, saludamos a Martín Orozco, el gerente general de Invamer, la encuestadora que esta vez nos presenta Invamer Poll, que está cumpliendo 30 años. ¿Eso qué significa? Que usted puede devolverse y hacer comparaciones de la fotografía que hay hoy del país con lo que pasaba hace 30 años, una foto que es al final lo que es una encuesta. Hola Martín, buenas noches. Camila, ¿cómo estás? Martín, ¿cómo va todo? Bienvenido al Andén. Todo muy bien, aquí cumpliendo 30 años, como acabas de decir. Muchos de los jóvenes tal vez que hoy tenemos no podían opinar hace 30 años porque todavía estaban niños, pero muy bueno que conozcan la historia de lo que ha pasado en Colombia según la opinión de la gente. Martín, la pregunta que tenemos todos sobre la encuesta, y es por qué hay una subida en la favorabilidad del presidente Gustavo Petro, que venía cayendo según el mismo registro de ustedes. ¿A qué le atribuye este crecimiento de 9 puntos? Justo a lo que estábamos hablando ahora, a los jóvenes. Las personas entre 18 y 24 años aumentaron la aprobación del presidente Petro en 17 puntos, es decir, ese grupo estaba 17 más abajo en diciembre, ahora está 17 puntos arriba. Y los de 25 a 34 años aumentaron de diciembre a febrero en 12 puntos. Entonces esa es la explicación principal, además de que las personas que se consideran afines a la izquierda en diciembre lo aprobaban un 61% y hoy lo aprueban un 79%.
Martín, eso significa que el presidente volvió a una aprobación igual a la que tenía hace un año, justamente en febrero de 2023, como si atrás hubieran quedado los escándalos, por ejemplo, el episodio de investigación de financiación de su campaña, el escándalo de su hijo Nicolás Petro, o el escándalo también del que hablábamos al principio de la Cancillería, o el de los carrotanques, como si eso no le pegara a la aprobación del presidente. Volvió a sus números, que son, bien dices, los mismos que en febrero del 2023 y los que mantuvo más o menos durante el transcurso del 2023, excepto diciembre, que fue su punto más bajo, pero volvió a sus números, repito, por jóvenes. Y los jóvenes tal vez, no todos, están tan afectados por esos temas que tú acabas de mencionar. Ellos están tal vez en tema estudio, en tema trabajo algunos, entonces andan digamos, en una dinámica del día a día diferente a la que tiene que ver con todos esos escándalos. Hablemos ahora de otro aspecto, Martín, otro resultado de la encuesta que es ¿qué le preocupa ahora a los colombianos? ¿Por qué están preocupados en este último periodo? Sin duda la seguridad. Cuando uno pregunta cuál es el principal problema que tiene Colombia en este momento, que es una pregunta abierta, Camila, es decir, no hay opciones de respuesta, sino que las personas responden abiertamente lo que se les venga a la mente. El 29% dice que es el tema de seguridad o orden público y el 23% habla de economía y desempleo. Pero Martín, aquí hay un asunto que no es fácil de entender. Si a la gente le siguen preocupando los mismos problemas, inseguridad y desempleo o economía, ¿por qué cuando se le pregunta a la gente si las cosas están mejorando o empeorando hay una leve mejoría de ese indicador? Más colombianos creen que las cosas van mejorando. Sí, el optimismo mejora unos puntos, 8 puntos específicamente, y se da, 1, por lo que hablábamos de ese grupo de jóvenes, y 2, porque al entrar los nuevos alcaldes de estas ciudades principales a gobernar y tener una aprobación tan positiva como la que hoy tienen, eso de alguna manera mejora el estado de ánimo de estas ciudades. Pero eso significa, Martín, que los alcaldes en las principales ciudades de Colombia, como son alcaldes nuevos, con políticas nuevas y que a todos les fue muy bien en la evaluación, ya vamos para allá, pues jalonan el hecho de que como país crean los colombianos que las cosas están mejorando. Ya que usted se mete en este tema, hablemos también de los alcaldes, de cómo les fue. Sí, finalmente la mayoría de las personas viven en su ciudad. Los viajes no son para todo el mundo, sí, o no todo el mundo tiene que viajar. La gente vive en sus barrios, va a su trabajo y en general la dinámica es en su ciudad. Entonces, cuando su ciudad tiene unos alcaldes buenos como los que dice la gente tener hoy en día, pues eso ayuda en ese estado de ánimo. Bueno, Martín, ahora sí vamos ciudad por ciudad y arranquemos por la capital del país, porque según esta medición, entonces Carlos Fernando Galán tiene el 54% de aprobación y el 24% de desaprobación. Sí. Aunque es el más bajito entre todas las ciudades, las 5 ciudades medidas, hay que tener en cuenta que es la capital del país, que siempre ha sido muy difícil en temas de aprobación. Y que 54% sigue siendo alto, aunque sea el más bajito comparándolo con otros. ¿Por qué? ¿A qué se debe este 54% de aprobación, teniendo en cuenta también su votación y pues la favorabilidad con la que llegó el 1 de enero a la alcaldía, Martín? Sí, primero en las votaciones él obtuvo un 49%, es decir, está 5 puntos arriba de lo que obtuvo en votaciones. Está mejor de lo que terminó Claudia López, que terminó en 40%, sí, pero está más abajo de lo que comenzó Claudia López, que comenzó en 67. Bueno, pero entonces ahí comparándola con Claudia, ¿cuál es la lectura? Galán es 54%, pero a Claudia en esta primera medición, Camila, le fue mejor cuando llegó a la alcaldía hace 4 años. ¿A qué se debe esto? Sí, empezó mejor la exalcaldesa, duró más o menos un año, año y medio en cifras positivas y luego ya se desplomó y terminó, como ya dijimos, en 40%. De Bogotá para mi tierra, para Medellín, bueno, también la suya, Martín. Hablemos de Fico Gutiérrez, un hombre al que siempre le ha ido muy bien en este tipo de mediciones, que siempre ha tenido muy buenos números y esta vez no es la excepción, con una aprobación del 74%. Es menor a lo que tuvo al inicio de su anterior mandato y él empezó en 78%, esta vez empieza en 76%. Recibió pues una ciudad con un estado de ánimo bastante bajo y es una de las ciudades donde el estado de ánimo más mejora, y recibió una alcaldía que fue la más desaprobada en la historia de Medellín. La de Daniel Quintero. Nunca un alcalde había tenido una cifra más negativa que positiva en Medellín, y en el caso de Daniel Quintero terminó con 74% de desaprobación y tan solo 23% de aprobación. Bueno, ahora apliquemos la misma fórmula que aplicamos en Bogotá. En ese mismo ejercicio de cómo le fue a Federico Gutiérrez
frente a Daniel Quintero cuando llegó a la alcaldía su primera medición. ¿Cómo le va a Fico actualmente? Le va muy bien porque Daniel Quintero comenzó en 55% de aprobación y Federico Gutiérrez está comenzando en 76%. Bueno, ya que usted tiene ahí las cifras, Martín, muy rápidamente, las otras 3 ciudades. En Barranquilla siempre ha marcado muy bien el alcalde Alejandro Char, y sumados a Cali, que puede ser para muchos la sorpresa y que está marcando muy bien en las encuestas, y también Bucaramanga, Martín. En Barranquilla el alcalde Alejandro Char comienza con aprobación del 74%, desaprobación del 25%. En Bucaramanga, 61% el alcalde Jaime Andrés Beltrán de aprobación, 28% de desaprobación. Y en el caso de Cali, digamos que es una de las mayores sorpresas, porque Alejandro Eder comienza con 64% de aprobación y 21% de desaprobación. Y podría decirse que Cali es la ciudad que hoy tendría mayor esperanza, y el alcalde tiene mayor responsabilidad de mantener estas cifras porque fue la ciudad que terminó en peor estado, con Jorge Iván Ospina en 15% de aprobación únicamente. ¿Pero por qué le sorprende Cali? ¿Por el fenómeno de Eder, de que llega y cambia la cifra, o porque Cali de pronto tiene posibilidad de mejora en percepción como ciudad después de esa racha de mala, o más bien de desfavorabilidad de sus mandatarios? Porque es el alcalde que más aumenta entre el porcentaje de votos que obtuvo en la elección y la aprobación que tiene hoy, porque él fue ganador con un poco más del 40% y hoy está en 64% de aprobación, lo cual indica que la gente sí está muy esperanzada en qué va a pasar en la ciudad. Bueno, Martín, una pregunta final. ¿Cómo le fue a las instituciones? Porque la INVAMER no solo es a los funcionarios públicos, también se mide aquí el Congreso, la fuerza pública, los medios de comunicación. Al final, hasta la Fiscalía está aquí medida. ¿Cómo les fue? Comparado con la historia, digamos, ha habido momentos mejores en el tiempo, en esos 30 años que hablamos del INVAMER Poll. Pero comparado con la aprobación del presidente, están en unos números mucho mejores. Es decir, hoy en día las personas creen más en las instituciones que en el gobierno nacional. Las mejores son las fuerzas militares con una imagen favorable del 65%, los empresarios con un 59% positivo, la iglesia con un 58% positivo, la policía con un 52% positivo, que no estaba más positivo, y valga la aclaración, la policía hoy en día está más positivo que negativo. Sí. Y eso no pasaba desde inicios del año 2020. Entonces, 4 años estuvieron más negativos que positivos y hoy están más positivos que negativos. Se recupera la policía. Los medios de comunicación están en 46. Entonces, en general, lo que uno ve en las instituciones es que tienen una mejor imagen que la del presidente. Muy bien, es Martín Orozco, el gerente general de INVAMER, de esta encuestadora. Martín, gracias. Aquí quedan muchos elementos todavía de análisis que sin duda, María Camila, usaremos en nuestros debates. Mire, los jóvenes protagonistas de la encuesta, jóvenes también protagonistas del andén. Martín, gracias. Nos vemos, nos oímos, que se vuelva a subir al andén. Camila, muchas gracias a ti y saludos a todos los jóvenes. María Camila, en cifras que debe celebrar el presidente Gustavo Petro. Volvió a sus platas, volvió a sus bases y a sus apoyos. Eso es lo que dice esta encuesta, que nos servirá de insumo para esta semana que arranca en Colombia con muchas noticias y muchas reformas para tramitarse. Hay que ponerle la lupa esta semana a esas reformas. Pues vamos a ver por qué dicen desde el Pacto Histórico que no hay estrategia. Desde el Ministerio de Interior, el ministro de la Política, Luis Fernando Velasco. Entonces, Camila, yo creo que va a ser una semana más bien difícil para el gobierno en el Congreso, porque recuerde usted que nada más en esta semana que pasó en la pensional se quedaron en impedimentos. Sí, señora, no avanzó, eso es a paso de tortuga. Ese será tema de otro debate. Gracias a quienes nos acompañaron, María Camila. Nos subimos al andén la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes y el fin de semana con temas que nos interesan a nosotros, los jóvenes. Esto es El Andén. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.